Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez S para compartir un nuevo chismecito jugoso, porque su copyright que les encanta tanto como a Mu. Hoy vamos a hablar de una de las parejas S queridas, admiradas y shippeadas del mundo del espectáculo turco y que nos han hecho suspirar a todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a indagar en ese secreto que Hande supuestamente ha revelado, esa confesión superíndice 3N que ha hecho temblar a las redes, su amor imposible Kerem. ¿Será verdad? ¿Qué copyright hay detrás de esas palabras? ¿Es una indirecta? ¿Una reconciliación superíndice 3N a la vista? Rense porque vamos a analizarlo todo, a su que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y a compub, con diéresis más menos m en este viaje por el mundo del corazu superíndice 3N de Hande Erçel. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQU, que invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre traigo los chismes S calientes, las noticias S frescas y los análisis S profundos de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Asu que no te lo pierdas. Ok, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres juntos son Sinu superíndice 3 Nimo de Pasiu superíndice 3N, Kumika y por supuesto drama. Su relación superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al Capimi, su romance traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una realidad que nos enamoró superíndice 3 a todos. Los vimos coquetear, amarse y construir una relación superíndice 3N que parecua sacada de un cuento de hadas. Pero como todo en la vida, ese cuento tuvo un final y su separación superíndice 3N nos dejó superíndice 3 a muchos con el corazu superíndice 3N roto. La magia de Senu con diéresis al Capimi era innegable. La forma en que sus personajes se enamoraban semana tras semana, nos sacó a creer en el amor verdadero. Y cuando descubrimos que esa magia se extendió afuera de la pantalla, la emoción superíndice 3N fue indescriptible. Cada foto que compartúan, cada entrevista en la que se mostraban CU y lidos y cariu más menos osos, era una inyección superíndice 3N de optimismo para sus fans. Parecuan la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor puede florecer incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Ahora bien, hablemos de este secreto que Hande supuestamente reveló superíndice 3. Digo supuestamente porque, como siempre en estos casos, la información superíndice 3N llega a nosotros a través copyright S de diferentes fuentes, muchas veces con interpretaciones y matices distintos. No hay una declaración superíndice 3N oficial y pública de Hande diciendo Kerem es mi amor imposible. Bien, se trata de interpretaciones de entrevistas, comentarios en redes sociales y por supuesto, la inevitable especulación superíndice 3N mediática. La prensa turca, siempre atenta a cada movimiento de las celebridades, ha sido la principal fuente de estas insinuaciones. Revistas del corazu superíndice 3N, programas de chismes y portales de noticias online han dedicado incontables artículos y segmentos a analizar la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, incluso después copyright S de su separación superíndice 3N. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada en una entrevista ha sido diseccionada al máximo, en busca de pistas sobre una posible reconciliación superíndice 3N o, en este caso, sobre la existencia de un sentimiento persistente por parte de Hande. Es importante recordar que estas interpretaciones son subjetivas y que, en muchos casos, se basan en supuestos y conjeturas. No debemos tomarlas como verdades absolutas, sino como parte del juego mediático que rodea a las figuras públicas. Lo que sabemos es que incluso después copyright S de su separación superíndice 3N, Hande y Kerem han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. No se han dedicado a ataques públicos ni han alimentado el drama, lo cual habla muy bien de ambos. De hecho, en varias ocasiones se les ha visto interactuar en eventos públicos, intercambiando saludos y sonrisas. Esto ha alimentado la esperanza de muchos fans que más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Su madurez y profesionalismo al manejar la situación superíndice 3N han sido elogiables. En un mundo donde las separaciones suelen estar a compau más menos hadas de escándalos y acusaciones, Hande y Kerem han optado por el respeto mutuo y la discreción superíndice 3N.
Esto no solo habla bien de su carácter, sino que también copyright N demuestra que es posible mantener una relación superíndice 3N civilizada después copyright S de una ruptura. Cada encuentro público entre ellos ha sido motivo de celebración superíndice 3N para sus fans, quienes ven en cada sonrisa y en cada saludo una posible seu más menos al de que el amor a UN persiste. Sin embargo, es importante recordar que la cordialidad no siempre implica una reconciliación superíndice 3N amorosa. Puede simplemente reflejar una amistad genuina y un respeto mutuo forjado a lo largo del tiempo. Pero, ¿por qué copyright amor imposible? Aquí es donde entra la especulación superíndice 3N y el anu Ulises. Podrán ser varios los factores que contribuyan a esta etiqueta. En primer lugar, la presión superíndice 3N mediática y la constante vigilancia de los fans pueden haber sido un factor determinante en su separación superíndice 3N. Imaginen tener cada paso que dan, cada palabra que dicen, analizada y juzgada por millones de personas. Es una presión superíndice 3N enorme que puede afectar cualquier relación superíndice 3N. La fama, con su brillo y glamour, también copyright N conlleva una carga pesada. La falta de privacidad, la constante exposición superíndice 3N mediática y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden erosionar incluso las relaciones mu-S su superíndice 3 lidas. Hande y Kerem, como dos de las estrellas mu-S populares de Turquía, han experimentado de primera mano esta presión superíndice 3N. Cada rumor, cada fotografía publicada en las redes sociales, cada comentario de un fan puede convertirse en un tema de debate nacional, afectando su vida personal y profesional. Es comprensible que esta constante vigilancia haya contribuido a tensar su relación superíndice 3N y, en última instancia, a su separación superíndice 3N. En segundo lugar, sus carreras profesionales también copyright N pueden haber jugado un papel importante. Hande y Kerem son dos de las estrellas mu-S importantes de Turquía, con agendas muy apretadas y compromisos en diferentes partes del mundo. Mantener una relación superíndice 3N a distancia, con la constante presión superíndice 3N del trabajo, puede ser extremadamente difícil. El mundo del espectáculo es exigente y consume mucho tiempo y energía. Los rodajes, las promociones, los viajes y los eventos públicos pueden dificultar la posibilidad de mantener una relación superíndice 3N estable y duradera. Hande y Kerem, con sus carreras en ascenso, han tenido que priorizar sus compromisos profesionales, lo que inevitablemente ha afectado su vida personal. La distancia física y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pueden haber sido factores determinantes en su separación superíndice 3N. En tercer lugar, y esto es pura especulación superíndice 3N, podrá haber diferencias irreconciliables en sus personalidades o en sus proyectos de vida. A veces, por mucho amor que haya, las diferencias pueden ser demasiado grandes para superar. No todas las relaciones N destinadas a durar para siempre. A veces las personas simplemente se dan cuenta de que tienen diferentes objetivos y aspiraciones en la vida, y que es mejor seguir caminos separados. Hande y Kerem, a pesar de su química innegable, podrán haber llegado a esta conclusión superíndice 3N. Quizás se tenuan diferentes visiones sobre el futuro, diferentes prioridades o simplemente diferentes formas de ver el mundo. Estas diferencias, por más menosas que parezcan, pueden acumularse con el tiempo y convertirse en un obstáculo insuperable para la relación superíndice 3N. Ahora, volviendo a la frase Kerem mi amor imposible, creo que hay que analizarla con cuidado. No necesariamente implica que Hande todavía es tu copyright enamorada de Kerem. Podrá significar que lo recuerda con cariño más menos o que valora el tiempo que pasaron juntos y que reconoce el impacto que tuvo en su vida. Un amor imposible puede ser alguien a quien amaste profundamente, pero con quien, por diferentes razones, no pudiste construir un futuro juntos. El amor, como la vida misma, es complejo y multifacético. No siempre tiene un final feliz, ni siempre se ajusta a nuestros planes y expectativas. A veces el amor se transforma, evoluciona o simplemente se desvanece con el tiempo. Un amor imposible puede ser un recuerdo agridulce, una experiencia que nos marcó superíndice 3 profundamente pero que no pudo concretarse. Puede ser un sentimiento de aún más menoranza, de nostalgia por lo que pudo haber sido pero no fue. En el caso de Hande, la frase Kerem mi amor imposible podrá reflejar este tipo de sentimiento. Podrá ser una forma de reconocer el impacto que Kerem tuvo en su vida, de valorar los momentos felices que compartieron juntos y de aceptar que, a pesar del amor que sintieron, no estaban destinados a estar juntos.
También Copyright N es importante recordar que Ande ha seguido adelante con su vida. Actualmente se encuentra en una relación superíndice 3N con el empresario Akan Sabanku más menos, y se les ve muy felices juntos. Esto no significa que haya olvidado a Kerem, pero su indica que ha encontrado la felicidad en otro lugar. La vida continúa y las personas tienen derecho a buscar la felicidad y el amor en otros lugares. Ande ha encontrado en Akan Sabanku más menos un compau más menos ero con quien compartir su vida, y se les ve felices y enamorados. Esto no significa que su relación superíndice 3N con Kerem haya sido insignificante o que haya sido olvidada. Simplemente significa que Ande ha superado esa etapa y ha encontrado la felicidad en otro lugar. Es importante respetar su decisión superíndice 3N y alegrarnos por su bienestar. Por supuesto, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N siempre estuvo presente en los corazones de los fans. Y no los culpo porque la química entre Ande y Kerem era innegable. Pero creo que es importante ser realistas y respetar las decisiones de ambos. Si estuvieron felices por separado, debemos alegrarnos por ellos. El amor es un sentimiento poderoso y complejo, pero no es la única fuente de felicidad en la vida. Ande y Kerem como individuos tienen derecho a buscar su propia felicidad, ya sea juntos o separados. Sus fans, en lugar de aferrarse a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N improbable, deberán apoyar sus decisiones y alegrarse por su bienestar individual. Lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, tanto individualmente como en conjunto. Senú con diéresis al Capimi sigue siendo una de las series mundiales populares y queridas, y podemos revivir esos momentos mágicos una y otra vez. La serie ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans. La historia de amor entre Edser, la química entre Ande y Kerem, los personajes secundarios carismáticos y los escenarios idílicos han convertido a Senú con diéresis al Capimi en un club psicomoderno. Sus fans pueden seguir disfrutando de la serie a través Copyright S de plataformas de streaming, reviviendo los momentos mágicos y recordando la magia que une a Ande y Kerem. Además de ese, Ande y Kerem son dos artistas talentosísimos que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con nuevos proyectos y personajes. Asu que en lugar de enfocarnos en el pasado, debemos mirar hacia el futuro y apoyar sus carreras. El talento de Ande y Kerem es innegable. Han demostrado su versatilidad y profesionalismo en una amplia variedad de proyectos, desde dramas románticos hasta comedias y thrillers. Sus fans pueden esperar con ansia sus superíndice 3 trabajos, seguros de que los seguirán sorprendiendo y deleitando con sus actuaciones. Y hablando de apoyar sus carreras, les recomiendo que sigan de cerca sus redes sociales. Tanto Ande como Kerem son muy activos en Instagram y Twitter, donde comparten detalles de sus vidas personales y profesionales. Es una excelente manera de estar al día con sus últimas noticias y proyectos. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que las celebridades se conecten con sus fans y compartan detalles de su vida personal y profesional. Ande y Kerem son conscientes de esto y utilizan sus cuentas de Instagram y Twitter para mantenerse en contacto con sus seguidores, compartir fotos y vídeos de sus proyectos, y expresar sus opiniones sobre diversos temas. Sus fans pueden seguir de cerca sus perfiles para estar al día con sus últimas noticias y proyectos, y para sentirse muy cerca de sus ídolos. También Copyright N les invito a que vean sus películas y series. Ande ha participado en varias producciones exitosas, como Gunea Jinkflar y Azize. Kerem, por su parte, ha protagonizado series como Eref Meselesi y películas como Canfeda. El talento de Ande y Kerem se extiende muy de ese ayu de Senú con diéresis al Capimi. Han participado en una amplia variedad de producciones, demostrando su versatilidad y profesionalismo. Sus fans pueden explorar su filmografía y descubrir nuevos proyectos que los sorprendan y deleiten. Desde dramas románticos hasta comedias y thrillers, Ande y Kerem han demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y para cautivar al público con sus actuaciones. En fin, la historia de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de pasión superíndice 3N, de U con diéresis copyright cito y de separación superíndice 3N. Una historia que nos ha hecho suspirar, reír y llorar. Una historia que sin duda seguirá dando de copyright hablar. Su historia, como la de muchas parejas famosas, ha estado marcada por la pasión superíndice 3N, el U con diéresis copyright cito y la separación superíndice 3N.
Han compartido momentos mágicos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, pero también Copyright N han enfrentado desafíos y dificultades que han puesto a prueba su relación superíndice 3N. Su historia es un reflejo de la vida misma, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Y como todas las buenas historias, seguirán dando de Copyright hablar durante mucho tiempo. Y ahora, antes de terminar, quiero recordarles que todo esto es solo una interpretación superíndice 3N. La verdad, como siempre, solo la conocen Ande y Kerem. Nosotros como fans solo podemos especular y analizar la información superíndice 3N que nos llega. Pero lo importante es hacerlo con respeto y consideración superíndice 3N, recordando que son personas reales con sentimientos reales. Es importante recordar que somos ajenos a la realidad de su relación superíndice 3N. Por mucho que los admiramos y nos interese su vida personal, debemos recordar que son personas reales con sentimientos reales. Debemos evitar hacer juicios precipitados y respetar sus decisiones, incluso si no las entendemos o no estamos de acuerdo con ellas. La empatía y la consideración superíndice 3N son fundamentales para mantener una comunidad de fans sana y respetuosa. Y ya para cerrar, quiero agradecerles a todos por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis y que hayan disfrutado del chismecito. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes las últimas noticias y los secretos jugosos del mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Para resumir un poquito todo lo que hablamos hoy, exploramos la supuesta revelación superíndice 3N de Anderu párrafo el sobre Kerem Bürsin como su amor imposible, analizando los posibles significados de True S de esta etiqueta y considerando los factores que pudieron haber influido en su separación superíndice 3N. También Copyright N hablamos sobre la importancia de respetar sus decisiones y de apoyar sus carreras profesionales. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. También copyright NCU copyright tenme si tienen algún otro chisme o tema que les gustaría que abordara en mis superíndice 3 vídeos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sigan disfrutando de los chismes S calientes y las noticias S frescas del mundo del entretenimiento. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos.